Muy bien. Vamos la lupa. Ok. El día de hoy vamos a avanzar el tema de Epistaxis, ¿sí? Es un tema que les va a servir bastante, sobre todo cuando hagan prácticas, ¿sí? Cuando hay que hacer el internado y hagan su votación en emergencias, van a ver por lo menos un paciente, ¿sí?, con sangrado nasal, si es que no ven más durante todo su internado, ¿sí? Pero uno segurísimo lo van a ver. Entonces, este tema está basado en lo que es el tema de Epistaxis del libro de Diamante, ¿sí? Pero vamos a aportar algunos puntos importantes que, como les decía, les va a servir para su manejo práctico, ¿sí? Para que sepan cómo se tienen que manejar, cómo tienen que manejar al paciente, sobre todo este paciente de emergencia, ¿sí?, que viene con un sangrado activo, que es el que van a ver ustedes. Bien. Entonces, ¿cómo definimos a la epistaxis o hemorragia nasal? Es toda hemorragia proveniente de las fosas nasales o de los senos paranasales. Hay algunos libros que también consideran epistaxis a las hemorragias que provienen de la nasofaringe, ¿sí?, de la rinofaringe. Ustedes recuerdan, la rinofaringe es la relación posterior de las fosas nasales, ¿no? Están ambas relacionadas a través de las coanas. Entonces, un sangrado proveniente de esa zona puede ser también considerado como una epistaxis, ¿sí? En el libro, si ustedes ven, solamente mencionan fosas nasales y senos paranasales. ¿Qué tal? Ok, vamos a hacer un breve recuerdo anatómico. Sí, esto no lo habíamos hablado en la clase de anatomía porque lo quería dejar para este tema, para esta clase de epistaxis, así lo tienen más fresco, ¿sí? Bien, entonces si hablamos de la irrigación arterial a nivel de las fosas nasales, una característica importante que deben tomar en cuenta es que las fosas nasales reciben irrigación arterial tanto del sistema carotidio externo como del sistema carotidio interno, ¿sí?, de ambas carótidas. Entonces, si hablamos de lo que es la carótida externa, ¿sí?, ¿cuáles van a ser las ramas de la carótida externa que van a irrigar el interior de las fosas nasales? Ustedes ven en el gráfico la parte posterior de la fosa nasal, ¿no? Eso es una vista lateral, es un corte sagital de una fosa nasal, ¿no? Y hay una arteria que es la arteria esfenopalatina, ¿sí? La arteria esfenopalatina es una rama de la arteria maxilar interna. Y la arteria maxilar interna es una rama terminal de la arteria carótida externa, ¿sí? Entonces, cuando esta arteria maxilar interna pasa por el agujero esfenopalatino, ¿sí?, que está en la pared lateral de la fosa nasal, e ingresa al interior de la fosa nasal, se convierte en la arteria esfenopalatina, ¿sí? Esta arteria esfenopalatina va a dar dos ramas dentro de la fosa nasal. La arteria nasal externa, ¿sí?, que va a irrigar la pared externa de las fosas nasales y la región del cuerpo y la cola de los cornetes, y va a dar una rama medial o también llamada nasoseptal, que va a irrigar la porción posterior y media del tabique nasal, ¿sí? Esas son las ramas de la arteria esfenopalatina
Acuérdense que es continuación de la arteria maxilar interna. Bien. Luego, también hablando del sistema carotídeo externo, vamos a tener la arteria labial superior. Esta arteria labial superior es rama de la arteria facial. Y la arteria facial es una rama colateral de la arteria carótida externa. ¿Sí? Entonces, esta arteria labial superior que ven en el gráfico, ustedes ven la flecha, ¿sí? Esta arteria labial superior va a dar una pequeña rama, que es la que ven aquí, la que estoy indicando con el cursor, que es la arteria del subtabique. ¿Sí? La arteria del subtabique va a irrigar el piso de las fosas nasales, sobre todo la parte anterior, y la región anterior del tabique nasal. ¿Sí? Esa es la arteria del subtabique. Entonces, con eso terminamos lo que es el sistema carotídeo externo. Hay otra arteria, ¿sí? Ustedes ven el gráfico, en la parte inferior, ¿sí? Que entra por el piso de la fosa nasal, es la arteria palatina mayor. Esta arteria palatina mayor, en el libro, en el diamante no lo indica, ¿sí? Pero es rama de la arteria palatina ascendente, que a su vez es rama de la arteria maxilar interna. ¿Sí? La maxilar interna, habíamos dicho que es rama terminal de la carótida externa. ¿Sí? Entonces también se puede considerar como parte del sistema carotídeo externo. Luego tenemos el sistema carotídeo interno. En el sistema carotídeo interno vamos a tener las arterias etmoidales. ¿Sí? Tenemos dos arterias etmoidales. Una arteria etmoidal anterior, ¿no? Como ven en el gráfico, y una arteria etmoidal posterior. Ambas arterias etmoidales son ramas de la arteria oftálmica, ¿sí? Y la arteria oftálmica es rama de la carótida interna, ¿sí? Esta arteria oftálmica va por la cara o la parte medial de la órbita, ¿sí? De la cavidad orbitaria, y a través de unos orificios, que son los orificios etmoidales, van a ingresar a lo que son las fosas nasales, ¿sí? Entonces, cuando ingresan por esos orificios, se convierten en las arterias etmoidales anterior y posterior. La arteria etmoidal anterior, ¿sí? Va a irrigar la región preturbinal, ¿sí? De la pared lateral de las fosas nasales, y va a irrigar la pared o la parte anterior del tabique nasal. En cambio, la arteria etmoidal posterior va a irrigar principalmente lo que es el techo o cúpula nasal, va a irrigar el seno etmoidal y la región olfatoria, ¿sí? De las fosas nasales. ¿Sí? Acuérdense, había una región, un epitelio neurosensorial, que es un epitelio olfatorio, ¿no? Y ese epitelio, esa zona que se denomina mancha amarilla o mancha olfatoria, es irrigada por la arteria etmoidal posterior. ¿Sí? Bien, entonces, como ven, la fosa nasal tiene una irrigación bastante amplia, ¿sí? Y va a tener algo particular, que va a haber un punto donde tanto el sistema carotídeo externo como el interno van a confluir, se van a unir, y eso es a nivel de lo que es el plexo de Kieselbach, ¿sí? O también llamado plexo septal, que ustedes ven en la imagen. ¿Dónde está ubicado ese plexo septal? Obviamente en el septum, ¿no? Del tabique, por eso se llama plexo septal, específicamente en la región anteroinferior del tabique nasal. ¿Sí? Esa es la localización del plexo. ¿Cuáles van a ser las ramas que van a formar este plexo septal? Van a ser la arteria del subtabique, ¿sí? Que habíamos dicho que es rama del tabique superior, la
arteria etmoidal anterior, la rama nasoseptal de la arteria esfenopalatina, ¿sí? Y la arteria palatina mayor. Entonces, esas ramas van a formar a nivel del septum nasal el plexo de Kieselbach o plexo septal. ¿Y por qué es importante saber esto? Por lo que dijimos anteriormente, es la unión del sistema carotídeo externo con el interno y es el área más frecuente, ¿sí?, de sangrado nasal. Entonces eso lo tienen que considerar. La mayor parte de hemorragias nasales tienen como causa principal, ¿sí?, una lesión o una alteración a nivel del plexo septal. Bien. ¿Cómo vamos a clasificar a las hemorragias nasales o epistaxis? Vamos a tener distintas maneras de clasificarlo, ¿sí?, según distintas características. Por ejemplo, tenemos la clasificación según la etiología, ¿sí? Esto está en el libro, por las dudas, esta clasificación. Está según la etiología, o sea, cuál es la causa del sangrado nasal, ¿no? Entonces, en este grupo, en esta clasificación según la etiología, tenemos dos tipos: los de causa local y los de causa general, ¿no? Los de causa local son factores, son alteraciones que van a ir a afectar directamente a la fosa nasal, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los traumatismos, ¿sí? Los traumatismos son causa frecuente de sangrado nasal. Hay dos tipos de traumatismos: el traumatismo externo y el traumatismo interno. Traumatismo externo se refiere, por ejemplo, a un accidente de tránsito, la persona se choca contra el volante, se fractura los huesos propios de la nariz, ¿no?, y empieza con epistaxis. Eso es un traumatismo externo. Un traumatismo interno, ¿sí?, un ejemplo muy típico de traumatismo interno son los microtraumatismos que se hacen los niños, los pacientes pediátricos, cuando se toquetean con el dedo. Es muy frecuente en el paciente pediátrico que constantemente se estén metiendo el dedo dentro de la nariz, ¿sí?, laceran la mucosa con las uñas y eso produce sangrados nasales. En paciente pediátrico, esa es la causa más frecuente de sangrado nasal, ¿sí?, los microtraumatismos, ¿sí?, en paciente pediátrico. Luego tenemos las inflamaciones. ¿Qué se refiere con inflamaciones? Lo que habíamos visto en las clases anteriores, los cuadros de rinitis, ¿no? Las rinitis, ¿sí?, cualquier tipo de rinitis, ¿no?, por ejemplo, vasomotora, alérgica, intrínseca, etc., pueden producir, pueden provocar epistaxis, ¿sí? Ustedes saben, en la rinitis va a haber congestión de la mucosa nasal, va a haber vasodilatación, entonces puede haber fácilmente ruptura de esos vasitos sanguíneos, de esos capilares, que ocasionen un sangrado nasal. Entonces es una causa también de epistaxis. Cuerpos extraños también, en paciente pediátrico sobre todo, ¿no?, la introducción de cuerpos extraños, ya sean orgánicos o inorgánicos, también son causa frecuente de epistaxis. Vasodilatación, ¿sí?, esto también en paciente pediátrico, un ejemplo muy típico, ¿no?, es el niño que está toda la tarde jugando bajo el sol, está expuesto al sol, llega a la noche, se va a dormir, ¿no?, y empieza con un sangrado nasal. ¿Por qué? Porque esa exposición al calor, ¿no?, hizo que sus vasitos nasales se vasodilataran, ¿no?, y como estos vasos tienen las paredes muy frágiles, se rompen fácilmente cuando uno se suena la nariz o se mete el dedo dentro de la nariz. Tumores, también otra causa de epistaxis, de los sangrados nasales, ya sean tumores benignos como un pólipo nasal o tumores malignos como un carcinoma, ¿sí? Ambos tipos de tumor pueden provocar cuadros
o episodios de epistaxis. La úlcera trófica simple o idiopática, ¿sí? Son lesiones ulcerosas que aparecen generalmente en la mucosa septal, ¿sí? Son de causa desconocida, ¿no? Idiopática. Se da sobre todo en pacientes femeninos y durante la adolescencia o la pubertad, y también pueden ser causa de sangrado nasal. Los posquirúrgicos, cualquier tipo de cirugía nasal, septumplastia, rinoplastia, turbinoplastia, colipectomía, cualquier procedimiento que se realice en el interior de la fosa nasal puede tener como complicación las hemorragias. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta también como factor causal. Y luego tenemos las enfermedades específicas, ¿no? También lo que habíamos hablado en la clase pasada de las rinitis, ¿no? Acuérdense, había dentro de las rinitis infecciosas crónicas específicas estaban diferentes enfermedades como la leishmania, sífilis, lepra, TBC, etc., que van a producir destrucción de las estructuras de la nariz y obviamente eso también va a producir sangrado nasal. ¿Okay? No son causas muy frecuentes, pero pueden también provocar sangrado. Bien, y luego tenemos las causadas por desencadenantes generales. ¿Qué quiere decir? Son enfermedades sistémicas, ¿sí? Que pueden también tener su afectación a nivel nasal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cualquier enfermedad que curse con fiebre, ¿sí? Como habíamos dicho, el calor va a producir vasodilatación, ¿sí? Entonces va a ser más propenso a que esos vasitos se puedan romper y pueda empezar el sangrado. Entonces, cualquier enfermedad, un simple resfrío, ¿no? Una gastroenteritis, ¿no? Cualquier enfermedad que curse con fiebre, con aumento de la temperatura corporal, puede terminar ocasionando una epistaxis. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la causa más frecuente de epistaxis en el paciente adulto. ¿Sí? Acuérdense, esa es la diferencia con el niño, no con el paciente pediátrico. En el adulto la causa más frecuente es la hipertensión arterial. Hay algunos artículos, algunos autores que dicen que la hipertensión no causa sangrado, pero, a ver, según mi experiencia, ¿sí? La mayoría de pacientes que acuden por cuadros de sangrados nasales a la emergencia, al momento de tomar de los signos vitales, la mayoría tiene hipertensión arterial. Hay algunos pacientes que no están recibiendo tratamiento porque no saben que son hipertensos, o saben que son hipertensos y no toman ningún tipo de medicación. Es muy frecuente eso, ¿no? Viene el paciente, tiene una enfermedad, me dijeron que tenía presión alta y lo medicaron, sí, me dieron, y lo está tomando, y no, hace 2 años que no tomo nada, estoy con mates, con cosas naturales, etc. ¿Sí? Entonces es muy frecuente eso, van a observarlo cuando les toque este tipo de pacientes, ¿sí? El paciente que es hipertenso o es diabético o tiene alguna enfermedad, pero que no está recibiendo ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces, como les decía, la mayoría de los pacientes adultos que veo con cuadros de sangrado nasal son hipertensos. Obviamente eso hay que sumar otros factores, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes diabéticos también son propensos a tener sangrados nasales. Entonces sumamos diabetes más hipertensión más alguna enfermedad vascular, porque estos pacientes suelen tener alteraciones de las paredes vasculares, entonces lo hacen mucho más propenso a sufrir un cuadro de epistaxis, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ningún paciente, nadie va a sangrar así de la nada. Siempre va a haber una causa, una razón. Entonces eso hay que hacérselo entender al paciente, ¿no? Porque a veces
el paciente piensa que es solamente cauterizar, ¿no? Muchos vienen porque, doctor, estoy sangrando y me dijeron que tengo que cauterizar para que pare el sangrado. Todas estas medidas que puede hacer en este caso el otorrino para parar el sangrado, ¿sí? Son medidas para eso, para parar el sangrado, pero no para tratar la causa del sangrado. ¿Sí? Entonces hay que tratar de que podamos descubrir por qué está sangrando ese paciente. Y obviamente por eso esta es una enfermedad, una patología que tiene que ser vista no solamente por el otorrino, sino tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Y eso a veces les cuesta entender al paciente e incluso a los médicos, ¿no? De que, no está sangrando, ¿no? El internista está sangrando al otorrino. No, que te cauterice, que te haga no sé qué, no, nada al otorrino. No, o sea, hay que ver la causa. Hay que ver la causa del sangrado, ¿sí? Y eso es lo que va a solucionar el problema del paciente, porque nosotros lo podemos hacer una cauterización, pero si el paciente sigue con las presiones altas, ¿sí? A la semana va a volver con el sangrado. Entonces eso hay que hacerle entender al paciente e incluso a algunos médicos, ¿no? Que estos problemas tienen una base. Bien, vasculopatías también son otra causa de sangrado nasal, ¿no? Aquí por ejemplo la arterioesclerosis o la ateroesclerosis, ¿sí? Todo eso puede predisponer a que el paciente pueda sangrar, ¿no? Los pacientes con hipertensión arterial suelen tener también arterioesclerosis, ¿sí? Que hace que cambie la estructura de las paredes vasculares, ¿no? Y sea mucho más fácil que se puedan romper y empezar un sangrado nasal. Entonces, a veces son combinaciones de varios factores que hay que tener en cuenta. Bueno, está esta enfermedad, ¿sí? Que es la enfermedad telangiectásica hemorrágica hereditaria. En el libro, en algunos libros está como la enfermedad de Rendu-Weber-Osler. Es una enfermedad rara, no es muy común, que va a consistir en que el paciente tiene malformaciones a nivel de las anastomosis arteriovenosas, ¿sí? Sobre todo en lo que es mucosa nasal, mucosa de la cavidad oral, ¿no? Parte de la mucosa digestiva. Entonces son pacientes con cuadros de epistaxis a repetición, ¿no? Y son complicados de tratar, ¿no? Porque ahí es un factor genético que va a tener el paciente, donde va a tener esta alteración, y bueno, no se puede cambiar esto, ¿no? Entonces son pacientes que constantemente van a estar en las emergencias por cuadros de sangrado, de hemorragia nasal. Entonces todo este abanico de causas de sangrado nasal es una de las más difíciles de tratar. Luego tenemos lo que son las coagulopatías. Hay dos tipos de coagulopatías, ¿sí? Están las coagulopatías medicamentosas, que junto con la hipertensión arterial son de las causas más frecuentes de sangrado en adultos, ¿sí? Eso acuérdense, hipertensión y coagulopatía medicamentosa, adultos, ¿sí? Sangrado en adultos. Por ejemplo, son pacientes que están tomando algún anticoagulante porque tienen una enfermedad de base cardíaca, antecedentes de ACV, tromboembolismo, etc. Entonces, están medicados de manera preventiva, ¿no? Y a veces hay pacientes que se pasan con la dosis del medicamento, entonces se alteran sus valores de coagulación y pueden venir estos problemas de sangrado, de epistaxis. Esto es una causa más frecuente, muy frecuente en el paciente adulto sobre todo. Y luego tenemos el otro grupo de coagulopatías, que ya son coagulopatías de causa genética, hereditaria, por ejemplo, lo que es la hemofilia, ¿sí? O la alteración de algún factor de la coagulación, que son enfermedades raras,
No es algo común de ver, pero también se las considera como causa de sangrados nasales, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Que también puede causar este tipo de problemas de sangrado. Y las enfermedades granulomatosas, ¿sí? Como por ejemplo está la granulomatosis de Wegener, ¿no? Que produce lesiones granulomatosas en la mucosa nasal, que son propensas también al sangrado. Entonces, esa es la clasificación, ¿sí? Según la causa, ¿sí? La etiología del sangrado. Acuérdense, causas locales y causas generales. Luego tenemos otra clasificación que es según la localización, ¿sí? Según la localización del sangrado. Entonces aquí tenemos tres grupos: epistaxis anteriores, epistaxis posteriores y epistaxis superiores. Cuando hablamos de epistaxis anteriores, ¿a qué nos referimos? Al plexo de Kieselman, ¿no? Al plexo septal. Ustedes ven la imagen, ¿no? Está región anterior del tabique. Entonces, una lesión o una alteración a ese nivel puede ocasionar una epistaxis anterior. Como les había dicho, las epistaxis anteriores son las causas más frecuentes de sangrado nasal, ¿sí? Entonces, siempre acuérdense del plexo septal, ¿sí? Bien, luego tenemos las epistaxis posteriores. ¿Qué va a estar afectado ahí? Que viene de atrás, la esfenopalatina, ¿sí? Que es rama de la maxilar, ¿sí? Entonces, las lesiones, ¿sí? O alteraciones en la arteria esfenopalatina es una causa de epistaxis posterior, ¿no? Y esta esfenopalatina ya es una arteria de un calibre mayor, entonces esta puede producir casos graves, severos de hemorragia nasal. Por suerte no son tan frecuentes como las anteriores, pero cuando ocurren, sí nos puede poner en problemas y comprometer la vida del paciente. Y por último, las epistaxis superiores. ¿Qué arterias van a estar afectadas ahí? Las etmoidales. Las etmoidales que van a irrigar la parte del techo o cúpula de la nariz, ¿sí? Van a estar comprometidas en una epistaxis superior. Al igual que las esfenopalatinas, las posteriores, ¿no? Las hemorragias posteriores, no son tan comunes, ¿sí? Pero cuando ocurren, sí nos pueden poner en problemas y pueden afectar al paciente, ¿no? Hasta comprometer la vida del paciente. Entonces es importante, sobre todo para el manejo que le vamos a dar a esa hemorragia, es muy importante saber la localización del sangrado, ¿sí? Saber de dónde está viniendo, dónde está la lesión o la alteración que está ocasionando el cuadro de epistaxis, ¿sí? Luego tenemos según su frecuencia, la clasificación según la frecuencia. Aquí vamos a tener dos grupos, ¿no? Los casos aislados o episodios únicos y los casos recurrentes, ¿no? Los episodios únicos, ¿no? El paciente que nunca en su vida había tenido un sangrado nasal o que tal vez lo tuvo, ¿no? Hace 10 años y no está relacionado con el episodio que tiene en la actualidad, ¿no? Entonces eso se puede considerar como un caso único, un episodio aislado. Y luego tenemos los casos o episodios recurrentes, ¿no? Ese paciente que cada semana, ¿sí? Está con un episodio de sangrado nasal o varios meses en un año, ¿no? Cada mes está con sangrado, ¿no? Entonces ya es paciente que tienen antecedentes, ¿sí? Tienen ese historial de haber tenido episodios, ¿no? En tiempos cercanos al actual.
Y por último tenemos el último grupo de clasificación, que es según la repercusión general. Entonces aquí vamos a tener tres tipos también, que son el leve, el moderado y el grave o severo, ¿sí? ¿A qué se refiere con leve? Son los episodios de sangrado nasal, generalmente son epistaxis anteriores, ¿sí? Que van a ceder de manera espontánea. Por ejemplo, ¿no? En los niños que habíamos dicho, ¿no? Tienen alguna molestia en la nariz, alguna costrita de moco que les está incomodando, se meten el dedo, se rascan un poquito, empieza a sangrar, pero esos sangrados suelen ceder, suelen parar de forma espontánea, no hay necesidad de hacer nada, ¿sí? Entonces son sangrados leves, no van a comprometer la hemodinamia del paciente, va a estar todo bien. Luego tenemos los sangrados o epistaxis de grado moderado, ¿sí? En estos sangrados de grados moderados ya son sangrados donde necesitamos hacer maniobras o procedimientos instrumentales para detener, ¿sí? Porque si no, no van a parar, ¿sí? Pero todavía no comprometen el estado hemodinámico del paciente, ¿sí? Entonces, sangra, le hacemos un procedimiento para parar el sangrado y no hay ningún otro problema. Y por último tenemos los sangrados de epistaxis de grado severo o grave. Aquí necesitamos sí o sí hacer un procedimiento instrumental para parar el sangrado y aparte estos sangrados comprometen, ¿sí? El estado hemodinámico del paciente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, generalmente suelen ser epistaxis posteriores o superiores, ¿sí? Entonces hay que tener acá mucho más cuidado, prestarle más atención, ¿no? Y se hace un manejo mucho más integral de estos pacientes con epistaxis severas. Entonces es importante que ustedes sepan todas estas clasificaciones porque ustedes las van a ir combinando, ¿no? Por ejemplo, una epistaxis de causa local, ¿no? Por algún postquirúrgico, ¿no? Que lo localizan en la parte superior, episodio único porque fue después de una cirugía, nunca había tenido antes esto, pero que para cuando hacen ustedes maniobras, ¿no? Entonces es un grado moderado, ¿sí? Entonces van combinando todos los grupos de clasificación para llegar a un tipo de diagnóstico, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes con epistaxis, con hemorragia nasal? El diagnóstico es muy sencillo, ¿no? Un diagnóstico objetivo, sobre todo cuando uno ve al paciente con sangrado, ¿sí? No hay dónde perderse. Tal vez, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Rara vez, hay que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Con qué pueden hacer el diagnóstico diferencial? El tumor sería una causa de epistaxis, pero ¿qué puede parecer epistaxis pero no es epistaxis? Hematemesis puede ser, ¿no? Los sangrados digestivos, ¿no? El paciente que vomita sangre, ¿no? Y es tanta la cantidad que no solamente le sale por la boca, le puede salir también por la nariz, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Si es de vía digestiva o es de la región nasal. Otro que más puede ser hemoptisis también, ¿no? Un sangrado de vía respiratoria inferior, ¿no? Un paciente con un tumor pulmonar, ¿no? Igual tiene tos con sangre, ¿no? Y esa sangre puede manchar las fosas nasales, ¿no? Y darnos esa confusión, ¿no? Ponernos esa duda de si es un sangrado de la nariz o vino de otro lado, ¿no? Entonces,
Esos casos son casos excepcionales, no es algo muy frecuente, ¿no? Pero lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Si ustedes revisan esa fosa nasal y ven que todo está normal, no hay nada, no hay lesiones, no hay nada que les haga sospechar de un sangrado nasal, ¿no? Y el paciente le dice, no doctor, tengo el diagnóstico de varices esofágicas, ¿no? Entonces uno, ok, puede ser de ese lado el sangrado, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Bien, entonces, para el diagnóstico, muy importante el interrogatorio, ¿sí? Todos los antecedentes que nos pueda decir el paciente son importantes, ¿no? Por ejemplo, un paciente que sufrió un accidente, ¿no? ¿Cómo fue el traumatismo? ¿Dónde se golpeó? ¿Contra qué se golpeó? ¿Si sangró en el momento? Todo eso es importante. ¿Qué más pueden preguntar en caso de una epistaxis? ¿Qué más se podría preguntar? Enfermedades de base también, ¿no? Si es hipertenso, si es diabético, si tiene insuficiencia renal, insuficiencia hepática, si está anticoagulado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pueden preguntar? ¿Qué? Cantidad no va a notar. Cantidad también, ¿no? Si el sangrado fue leve, si fue moderado, si fue abundante. ¿Qué más? El tiempo del sangrado también, ¿no? Si está sangrando horas, ¿no? Días, minutos. ¿Qué más? ¿Cómo? Si toma algún tipo de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, si toma aspirina, hay algunos pacientes que diariamente están tomando aspirina, ¿no? Entonces, estos pacientes, la aspirina saben que tiene un efecto antiagregante, es antiagregante plaquetario. Entonces, hay que preguntar este tipo de cosas. ¿Qué más? ¿Qué es la frecuencia también, no? ¿Hace cuánto que está sangrando? ¿Sí? Si te dice hace una semana, todos los días, ¿no? Varias veces al día, una sola vez al día. ¿Qué más? ¿Qué más pueden preguntar? Traumas, ¿ok? ¿Qué más? Si es unilateral o es bilateral el sangrado, ¿sí? Porque hay pacientes que dicen, no, es solamente una fosa nasal, no es del lado derecho. Hay otros que dicen, no, es de las dos fosas. Hay otros que dicen, no, es de la derecha, pero cuando me pusieron en la posta, en el centro de salud, me pusieron una gasa y empecé a sangrar después por la izquierda. Seguramente quiere decir que rebalsó, ¿no? Y se fue a la otra fosa nasal. Entonces, todas esas cosas son importantes preguntar, ¿no? Más todavía, ¿no? Si sufre de rinitis, si utiliza algún tipo de spray nasal, ¿no? Todo lo que tienen que preguntar en la anamnesis, sí, lo hacen aquí. Bien, entonces, una vez que ustedes terminan el interrogatorio, pasan al examen físico, ¿sí? El examen físico, sobre todo lo que es la rhinoscopía anterior. Vamos a ver más adelante cómo vamos a hacer esto en un paciente con sangrado activo. Pero bueno, no solamente rhinoscopía, signos vitales también es importante, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que están con sangrados graves, ¿no? Abundantes, de mucho tiempo de evolución, pueden llegar a hipotensarse, ¿no? Estar con taquicardia, entonces es importante hacer la toma de signos vitales. Estudios por imagen. ¿En qué casos harían o pedirían estudios por imagen? Traumatismos. ¿Y qué más? ¿Cómo? Tumores también, ¿no? En sospecha de tumores,
si uno tiene un paciente que tiene cuadros de epistaxis a repetición, que no tiene ningún factor de riesgo, uno puede pedir un estudio de imagen, ¿no?, para descartar o confirmar alguna lesión tumoral. Y laboratorios. También es importante pedir laboratorios complementarios, ¿no? Dependiendo del contexto en el que se encuentra el paciente, se pueden pedir diferentes laboratorios, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente con sangrado abundante, con compromiso hemodinámico, seguramente tendremos que pedir hematocrito, hemoglobina, grupo y factor, ¿no?, por si necesita una transfusión, ¿no? También es importante pedir lo que es el coagulograma, a ver cómo están sus tiempos de coagulación, función hepática, función renal. Todo eso debemos solicitarlo en este tipo de pacientes, ¿sí? Bien, ¿no? Entonces ahí ustedes en la imagen pueden ver, ¿no?, una radiografía por una fractura nasal, fractura de huesos propios, ¿no? Es muy común, ¿sí?, en la mayoría de los casos, paciente que sufre un traumatismo nasal con fractura, ¿no?, suele cursar con epistaxis, suele tener epistaxis. ¿Sí? Y bueno, ahí ven también la imagen inferior cómo se hace la rinoscopía. Bien, entonces, ¿cómo vamos a manejar al paciente con sangrado nasal? Entonces aquí vamos a tener dos situaciones, ¿no? Esto no está en el libro por la duda. Tenemos el paciente sin sangrado activo, que suele ser el paciente de consultorio, ¿no? Ustedes tal vez no lo vean, ¿no?, porque si cuando hagan sus rotaciones de internado, muchas veces hay algunas especialidades que no rotan, no hacen consulta, entonces el paciente probablemente no lo van a ver. Y tenemos al paciente con sangrado activo, ¿sí? Entonces, este paciente con sangrado activo es el que probablemente ustedes van a poder ver, ¿sí? Van a tratar y van a manejar el tema del sangrado, ¿no? Porque este es el que va a las 2, 3 de la mañana al servicio de emergencia, ¿sí? Entonces es uno que seguramente en algún punto de su internado lo van a tener que manejar, ¿no? Entonces son dos situaciones diferentes. La de consultorio es muy tranquila, no hay nada de ansiedad, nada de nervios, el paciente viene de su casa limpio, sin una gota de sangre, ¿no? Pero con ese antecedente que no, doctor, le cuento que hace una semana me salió sangre, entonces vine, saqué turno para que me revise a ver si hay algo raro ahí. Entonces uno lo revisa, seguramente no va a encontrar un sangrado activo, le puede pedir algún laboratorio anterior, ¿sí?, alguno de los laboratorios que vimos aquí, ¿no?, pero con el mayor tiempo, ¿no?, la mayor tranquilidad, sin ningún tipo de problema. En cambio tenemos el otro tipo de paciente que viene con sangrado activo a las 2 de la mañana, que ustedes se están por ir a dormir, ¿no?, su turno, y dicen, está todo tranquilo, qué bien, y boom, golpean la puerta y ven una persona con un trapo en una toalla en la cara, ¿no?, manchado de sangre, toda su ropa, ¿no?, que, uy, doctor, hay un sangrado nasal. Entonces es otro tipo de manejo, es otro tipo de situación, más estresante, un poquito más de ansiedad, ¿no?, y que la tienen que resolver en el momento. Bien, entonces, ¿qué hacen con estos pacientes? ¿No? Vuelvo a repetir, están en la emergencia, viene el paciente con ese trapo en la cara, manchado de sangre. ¿Qué es lo primero que hace? Apretarle la nariz. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en ese momento? ¿Cuál es la primera medida que tienen que tomar? ¿Ah? Compresión, dice por ahí.
signos vitales. Bioseguridad, eso es lo que tienen que hacer primero, ¿sí? Tienen que tratar de primero vestirse, ¿sí? Protegerse, porque es un paciente que va a estar con un sangrado activo, lo más probable, y puede tener alguna enfermedad que ustedes no saben. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? No dicen compresión, ¿no? Pero que van a ir así con las manos desnudas como están y agarrarle la nariz al paciente todo lleno de sangre. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Siempre utilizar guantes, barbijo, si se puede gafas, ¿no? Y un camisolín, una bata, ¿no? Para protegerse lo mejor posible, ¿no? Porque van a ver, es algo que les va a pasar, sobre todo si hacen su internado en un lugar público, ¿no? Nadie va a estar al pendiente o al cuidado de ustedes, ¿no? Que se protejan o que no les pase nada, ¿no? Eso muy poca gente lo hace, ¿no? La mayoría lo va a dejar así y bueno, el que se salvó, se salvó. Entonces, imagínense, están en un hospital público, hay 3 pares de guantes, o 2 pares de guantes. Está el médico, la enfermera y el interno. ¿Quién se queda sin guantes? El interno, ¿no? Obviamente. Entonces, siempre traten de tener, ¿no? su casillero, su mochila, su maleta, una cajita de guantes, una caja de barbijos, si pueden comprarse unas gafas de protección, ¿sí? Siempre traten de equiparse de esa manera, ¿no? Porque ustedes saben, el sistema de salud, sobre todo a nivel público, el sistema público, a veces no hay ni siquiera un paracetamol, ¿no? Entonces van a faltar muchas cosas. Entonces ustedes en la desesperación, ¿no? Tal vez el médico de emergencia les diga, anda, está sangrando, anda, parece sangrado. Ustedes por miedo, por susto van y lo hacen así sin guantes, sin nada. Entonces esas cosas tienen que tratar de preverlas, de que no sucedan, de estar siempre preparados, ¿no? Y traten siempre de tener su suministro de material que sea de ustedes solamente por si ocurre este tipo de situación. Entonces, muy importante el tema de la bioseguridad, ¿sí? Otro punto importante que tienen que tener con estos pacientes que vienen a la emergencia es siempre tratar de resolver el problema por lo menos entre 2 personas, ¿sí? Por más habilidad que tengan, por más conocimiento que tengan, siempre es bueno tener un compañero de trabajo que les ayude, ¿no? Al momento de asistir a estos pacientes con sangrado, ¿no? Muchas veces mientras uno toma signos vitales o mientras uno hace compresión, el otro va a buscar material, o el otro toma una muestra, o el otro está haciendo otra actividad, ¿no? Entonces, imagínense, ustedes hacen compresión, se ponen sus guantes, todo, hacen compresión y necesitan hacerle un taponaje, ¿no? O algún procedimiento. ¿Quién va a ir a traer las cosas? Lo sueltan, empieza a sangrar, pero si lo agarran no pueden ir a buscar el material. Entonces siempre es bueno, ¿no? Tratar de hacerlo acompañado, ¿sí? Para que les puedan colaborar, ¿sí? Para que puedan pensar. También a veces entre 2 personas se resuelven mejor las cosas. Entonces siempre o en lo posible traten de hacerlo con alguien más, ¿sí? Luego viene lo que es la toma de signos vitales, ¿sí? Sobre todo en estos pacientes que pueden tener compromiso hemodinámico por sangrados o epistaxis severas, ¿no? Hay que tomar los signos vitales, presión, frecuencia, saturación, incluso aprovechar, ¿no? Para colocarle una vía periférica, en el caso de que esté con mucha pérdida de sangre, tipo volémico, que esté con hipotensión, o para sacarle, tomarle una muestra de sangre para ver el tipo de sangre que tiene, ¿no? El tipo y factor, por si necesita
una transfusión en algún momento. Pero imagínense, hacer tantas cosas uno solo no lo va a poder hacer. Entonces, les vuelvo a repetir, si lo pueden hacer con un compañero, ¿no? Enfermera, otro interno, alguien más, algún auxiliar, siempre es mejor hacerlo acompañado, ¿sí? Y bueno, luego debemos aplicar las técnicas de hemostasia, ¿no? Para eso es importante el examen físico, ¿no? Para saber qué vamos a hacer, qué técnica de hemostasia vamos a realizarle a ese paciente. Entonces, lo que decíamos anteriormente, tenemos que hacer una rinoscopía anterior, ¿sí? Para tratar de ubicar el punto de sangrado. A veces sí puede ser que el paciente esté con sangrado activo y van a ver que como la fosa nasal es una cavidad pequeña, se llena muy fácilmente de sangre y cuesta visualizar las paredes de la fosa nasal, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Pueden usar algún tipo de vasoconstrictor tópico, ¿sí? Un algodoncito, le ponen vasoconstrictor, se lo colocan en la fosa nasal, esperan unos minutos y les da una pequeña ventana de tiempo para que ustedes puedan revisar bien esa cavidad, puedan traer material, puedan pensar qué es lo que van a hacer con ese paciente. ¿Sí? Obviamente tengan cuidado con pacientes hipertensos, no pueden usar vasoconstrictor, ¿sí? Entonces, revisar la zona comprometida es importante, ¿no? La rinoscopía. Siempre también traten de revisar la orofaringe, ¿sí? La cavidad oral y la orofaringe, ¿no? Porque muchas veces en estos pacientes con sangrado severo, ¿no? Va a haber descarga de sangre posterior, o sea que la sangre de la fosa nasal va a caer por detrás del nervio del paladar y el paciente va a estar tragando sangre, ¿no? Muchas veces esto es un signo de que es una epistaxis superior o posterior, y son las que suelen ocasionar este tipo de problemas. Entonces es muy importante revisar siempre la orofaringe, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta de por qué es importante la bioseguridad aquí. En realidad en toda herida con secreción es importante, ¿no? Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si viene un paciente con una herida en la pierna, que esté sangrando, ¿sí? Ustedes lo pueden ver de lejos, ¿sí? Ver la herida, todo, hacer la presión, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con las lesiones a nivel facial? Por ejemplo, la epistaxis. Esa secreción hemática, como les decía, produce descarga posterior y esa sangre irrita, molesta en la vía aerodigestiva. ¿Y qué es lo primero que va a hacer el paciente? Vomitar, toser, estornudar, escupir, ¿sí? Entonces uno está al nivel de la nariz, entonces es muy fácil que toda esa secreción, ¿no? Le llegue a uno a la mucosa del ojo, de la boca, etc. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que es la bioseguridad y tener un equipo adecuado de protección, ¿sí? Y otro tema que también a veces no lo realizan, muchas veces no lo realizan, digo, cuando manejan estos cuadros de epistaxis, es la limpieza del área nasal, ¿sí? El paciente llega todo manchado de sangre seca, ¿sí? Coágulos por la cara, y está horas así, ¿no? Le meten una gasa así, como sea, y está todo el paciente manchado de sangre. ¿Por qué les digo que traten siempre de limpiar su área de trabajo? Por dos cosas. Primero, porque se ve mal y es incómodo para el paciente, ¿no? Porque a nadie nos gusta que nos tengan así sucios, llenos de sangre, ¿no? Es incómodo. Y dos, porque puede dar un aspecto de gravedad, ¿sí? Que en realidad no es tan así, ¿no? Puede ser que esa sangre sea de hace 2 horas, ¿no? Que tuvo el sangrado y se manchó todo, pero que en el momento de que ustedes lo limpian, ¿no? Que vino a la emergencia, ustedes lo limpiaron,
y no se volvió a manchar. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento no está sangrando, ¿sí? Entonces ustedes se pueden tranquilizar un poco, les dan más tiempo para pensar, para manejarse, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta lo que es la limpieza de esa área. En cambio, ¿se lo van a pagar? No debemos saber mucho. ¿Hace frío? Está haciendo calor. A ver, deberían poner aires acondicionados ahí. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? En lo que es la limpieza del área nasal, ¿no? Si ustedes lo limpian y se vuelve a manchar, bueno, eso quiere decir que sí hay un sangrado activo y que debemos acelerar un poquito el manejo, ¿sí? El procedimiento que le vayamos a hacer. Entonces es muy importante, no se olviden, siempre limpiar el área de la nariz, ¿no? Para comodidad del paciente y para que les dé un pantallazo de la situación real en ese momento. Bien, entonces, ¿qué tratamientos tenemos con los pacientes con epistaxis? Hay dos tipos de tratamientos, ¿sí? Cuando hablamos del tratamiento médico tenemos el tratamiento inmediato y el tratamiento mediato. El tratamiento inmediato consiste en parar el sangrado, ¿sí? Hacer cualquier tipo de procedimiento, de técnica para parar el sangrado nasal, la hemorragia nasal, ¿no? Y eso es lo que van a hacer ustedes en emergencia, ¿no? Tratar de parar ese sangrado. Y luego está el tratamiento mediato. El tratamiento mediato, ¿sí? Va a consistir en tratar la causa de ese sangrado. Y eso ya no lo van a hacer ustedes, eso lo tiene que hacer otro médico, ¿sí? Por ejemplo, si la causa es hipertensión arterial, lo tendrá que tratar el internista, el cardiólogo. Si la causa es, se pasó con la medicación anticoagulante, ¿no? Tendrá que venir el cardiólogo y regular esa medicación. Entonces, son cosas que ustedes en la emergencia no van a tratar, ¿no? O el otorrino tampoco trata eso, ¿no? Porque eso ya son patologías de otra especialidad, y es por eso que les decía que el manejo de la mayoría de los pacientes con epistaxis, ¿no? Puede ser a excepción de los traumatizados, ¿no? De que sufrió un traumatismo, ¿no? A excepción de eso, los demás, la gran mayoría, ¿sí? Necesitan un tratamiento multidisciplinar, ¿sí? Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces, dentro de este tratamiento inmediato, ¿sí? Tenemos diferentes procedimientos. Por ejemplo, están estos procedimientos instrumentales como la cauterización química, ¿no? Como ustedes ven en la imagen. ¿En qué consiste la cauterización química? En cauterizar, quemar los vasos, ¿sí? Que están dilatados o que son posibles puntos de sangrado con alguna sustancia química como por ejemplo el nitrato de plata, ¿sí? Este tipo de procedimientos se utilizan cuando no hay un sangrado activo, ¿sí? Cuando se logra ver el vaso probable que está sangrando, o cuando los sangrados son mínimos, son sangrados muy leves, ¿sí? Se utiliza en esa situación, ¿no? No se puede usar, por ejemplo, en un paciente con una epistaxis posterior, ¿no? Sangrado activo abundante, que esa fosa nasal está llena de sangre, no va a servir de nada la cauterización química. Luego, otro procedimiento son los taponajes, ¿sí? Tenemos el taponaje nasal anterior. ¿Qué material, qué instrumentos vamos a necesitar para el taponaje nasal anterior? Como ustedes ven en la imagen, tenemos los espéculos nasales, ¿sí? Los rinoscopios, las pinzas bayonetas, ¿no? Estas pinzas en forma de L, ¿sí? Tijeras y una buena fuente de luz. Puede ser una luz frontal,
mucho mejor, ¿no? Si no, alguna linterna, cualquier dispositivo, cualquier instrumento que tenga luz. Y en cuanto a insumos, vamos a necesitar gasas, ¿sí? Se puede hacer también con algodón. Si son buenos y tienen, ¿no? Si en sus centros tienen anestésicos locales, anestésicos tópicos, pueden utilizar también para disminuir la molestia al paciente, porque acuérdense, las fosas nasales son cavidades muy inervadas, ¿no? Son muy sensibles. Entonces imagínense manipular en el interior de la fosa nasal, meter gasas, pinzas, espéculos, etc. Es bastante incómodo y doloroso en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, si pueden poner algún anestésico, el paciente se los va a agradecer, ¿sí? Lubricantes, ¿sí? Es muy importante la lubricación de las gasas o los algodones que vamos a introducir, ¿sí? Lo pueden lubricar con cualquier sustancia lubricante, ¿no? Vaselina, furacina, pomadas nasales, ¿no? Cualquier sustancia que sirva para lubricar les va a servir. Nunca metan gasas o algodones secos, ¿sí? Para que estén mucho tiempo dentro de esa fosa nasal. ¿Por qué? Porque van a pasar los días, toda esa secreción se va a secar, ¿sí? Y esas gasas o algodones se van a pegar a las paredes de la nariz. Entonces, cuando ustedes intenten retirar ese tapón, ¿no? Van a lacerar la mucosa y va a empezar a sangrar otra vez, ¿sí? Entonces, siempre muy importante lubricar las gasas, ¿sí? Y bueno, cinta adhesiva para pegar. Entonces, ¿cómo hacemos el taponamiento anterior? ¿En qué va a consistir el taponaje o taponamiento nasal anterior? Consiste en la introducción de gasas que hagan presión en las paredes de la fosa nasal hasta la mitad anterior de la cavidad nasal, ¿sí? Entonces, estas gasas se introducen empezando por el piso, ¿sí? Hasta el techo de la fosa nasal, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, tienen que ser de manera bien compresiva. Esas gasas tienen que hacer presión contra las paredes, porque ese es su mecanismo de acción, ¿no? De esa forma va a parar el sangrado, ¿sí? Por esa presión que va a haber dentro de la fosa nasal. Entonces, este taponaje anterior, ¿sí? Tiene que dejarse entre 48 a 72 horas. Ese es el tiempo promedio que se deja. ¿Se puede dejar más tiempo? Sí, ¿no? En algún caso se puede dejar unos días más, pero si se deja más de este tiempo, entonces debemos dar profilaxis antibiótica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas gasas son cuerpos extraños dentro de la nariz. Entonces pueden infectarse y complicarse luego con una rhinosinusitis, ¿no? Y eso es algo que no queremos. Entonces, si se va a dejar más tiempo del programado, ¿sí? Que son 48 o 72 horas, hay que dar profilaxis antibiótica y se puede dar también tratamiento analgésico, porque va a ser algo que al paciente le va a molestar bastante, ¿no? Para ir a dormir, ¿no? Le va a ocasionar dolor, etc. Entonces, siempre tratar de darle algún tipo de analgésico, ¿bien? Entonces, ese es el taponaje nasal anterior, ¿sí? Que se hace sobre todo en pacientes con episodios, con cuadros de epistaxis anteriores, ¿sí? Es un procedimiento incómodo, ¿sí? Pero bueno, se debe hacer para que esto no se complique, ¿no? Entonces ustedes ven las imágenes, ¿no? Cómo usa el rinoscopio con la mano izquierda y con la mano derecha, con la pinza bayoneta, va introduciendo las gasas lubricadas. Luego tenemos el taponaje nasal posterior. Este taponaje nasal posterior ya es un procedimiento más complejo, ¿sí? Sí o sí esto lo tienen que hacer entre dos personas, no se puede hacer con una sola persona, sí o sí necesitan ayuda, ¿sí? Para realizar este procedimiento. Hay muchos tipos de taponaje nasal posterior,
yo les voy a explicar el taponaje nasal posterior con sonda Foley. ¿Saben cuál es la sonda Foley? ¿Sí? Con la que se hace cateterismo vesical, ¿no? ¿Sí? ¿Vieron alguna vez? Una sonda Foley son estas sondas que están en la diapositiva, que tienen en un extremo un globo, ¿sí? Un globo que nos va a servir para taponar la fosa nasal. Ahora les voy a explicar un poco. Entonces, ¿qué necesitan de material? Lo mismo que el taponaje nasal anterior. Podemos sumar aquí un bajalenguas, y en lo que son insumos, la sonda Foley, una jeringa para insuflar el balón y agua destilada, ¿sí? Para insuflar ese balón de la sonda. Este es un procedimiento feo para realizar, es muy doloroso, ¿sí? Es incómodo tanto para el paciente como para el médico, ¿sí? Es algo a lo que no se quiere hacer, ¿no? A lo que no se quiere llegar. Pero bueno, hay ocasiones donde se los debe realizar cuando el sangrado no para de ninguna manera, ¿sí? Y tenemos que hacer algo para resolver la situación. Bien, entonces, ¿en qué va a consistir este taponamiento nasal posterior? Bien, vamos a ir, ¿no? Desde la imagen de la izquierda, vamos a ir avanzando. Entonces, ¿en qué consiste primero el taponaje nasal posterior? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del taponamiento posterior es hacer de la fosa nasal una cavidad cerrada, ¿sí? O sea, cerrarla del orificio posterior y cerrar el orificio anterior, ¿sí? Ese es el objetivo, cerrar esa fosa nasal, esa cavidad nasal. Entonces, para eso, ¿no? Como primer paso, vamos a introducir la sonda Foley por el piso de la fosa nasal, como ven en la primera imagen, y una vez que nosotros veamos el extremo de la sonda por detrás del velo del paladar, ¿no? Por eso necesitamos el bajalengua, ¿sí? Cuando nosotros hayamos pasado el velo del paladar, tenemos que revisar la orofaringe y vamos a ver por el velo del paladar el extremo distal de la sonda, ¿sí? Entonces, una vez que visualizamos ese extremo distal, ¿no? Nosotros vamos retirando la sonda, la vamos traccionando otra vez, ¿sí? Esa sonda que metimos por el meato inferior de la fosa nasal, la vamos retirando y le decimos a nuestro compañero que vaya insuflando el balón, ¿sí? Con el agua destilada. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros traccionemos y ese balón se insufle a nivel de las coanas, ¿sí? Ese balón se va a anclar, ¿sí? Se va a trabar en esa región, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ya cerraron la parte posterior de la fosa nasal. Luego, una vez que ustedes cerraron esa coana, ese orificio posterior, le piden a su compañero que mantenga traccionado esa sonda, ¿sí? Para que el balón no se salga del lugar, y mientras tanto ustedes van a hacer un taponaje nasal anterior, como muestra en la tercera figura. Se van metiendo gasas lubricadas, ¿sí? En la mitad anterior de la fosa nasal, ¿sí? Alrededor de esa sonda, y con eso ustedes van a cerrar el orificio anterior de la fosa nasal, ¿sí? Entonces les queda como la última imagen, ¿no? Con el paciente con las gasas a nivel anterior y el balón de la sonda a nivel posterior. Entonces imagínense, ustedes tienen un balón, ¿no? Que les está comprimiendo las paredes de la coana, les abomba el velo del paladar, ¿no? Es súper incómodo, más todas las gasas metidas por la parte anterior. Entonces es una sensación muy incómoda, es una situación incómoda, ¿no?
¿Qué tienen que tener en cuenta con estos pacientes? Es que sí o sí hay que internar. Paciente con taponaje nasal posterior se lo debe internar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense ese balón, ¿sí?, que está en las coanas, ¿no? Si no se maneja bien, si el paciente no hace reposo, se puede caer hacia atrás. ¿Y dónde se va a ir? ¿Dónde se iría? A vía aérea, ¿sí?, a faringe y laringe. Entonces el paciente se puede ahogar y no se lo puede sacar. Entonces estos pacientes se los debe internar. Es muy importante la internación. Y cuando se lo interna, tenemos que seguir ciertas medidas: antibioticoterapia de inicio, analgesia, protectores gástricos, todos los laboratorios que se le tengan que hacer, las interconsultas con las especialidades que no tienen que ver, reposo en cama, ¿sí?, todo con cabecera a 35-40 grados, analgesia. Incluso muchas veces hay que darle al paciente ansiolíticos o medicación que lo ayude a dormir, ¿sí? Hay muchos pacientes que no toleran el taponamiento posterior y se lo intentan sacar. Lo que les decía, el dolor y la incomodidad. Entonces hay que tratar siempre de medicar al paciente y que esté lo más cómodo posible dentro de la situación en la que se encuentra. ¿Cuántos días tiene que estar este taponamiento posterior? Entre 3 a 5 días. ¿Sí? ¿Puede estar más? Sí, puede estar más. Pero acuérdense siempre con el paciente internado. ¿Sí? Y otros tratamientos que podemos realizar en caso de que fallen estos taponajes nasales posteriores: el tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la electrocauterización, tenemos las ligaduras arteriales y, como última instancia, la embolización arterial. Son cosas que muy rara vez se utilizan, ¿no? Generalmente con las primeras medidas el sangrado suele parar. Bien, dudas, preguntas. Prendan la luz, por favor. Sí. Antibióticos, los mismos que usamos para los cuadros de rinitis infecciosa bacteriana, que habíamos dicho. ¿Recuerdan la específica? ¿Cuáles eran las bacterias? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus y Moraxella. Entonces, lo mismo que para la otitis, ¿no? Beta-lactámicos, macrólidos en caso de alergia, beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasa, cefalosporinas. Entonces, lo